departamento, Daniela Serna y César del Valle, quienes hacen parte también de los docentes del área de investigación y propuestas, y un artista pues que ha aceptado esta invitación a conversar hoy, Freddy Clavijo, nacido en Pereira, pues que ya él nos se presentará en un momento y nos contará más como de su trabajo. Les recuerdo que este encuentro tiene como fundamental propósito ilustrar modelos de investigación-creación, ilustrando esos procesos de proyectación en las investigaciones y luego poder ver los trabajos ya resueltos. También, pues, por lo corto del tiempo, cada uno de los invitados expondrá uno o dos proyectos. Al final de esa presentación daremos un espacio para unas preguntas y al final haremos una conversación conjunta sobre algunos elementos que nos parecen relevantes, que reúnen pues como opiniones que ellos tienen sobre su ejercicio pues como profesional. También al principio del chat van a encontrar las direcciones web de los artistas invitados por si quieren conocer más sobre ellos, y nuevamente lo pondremos al final para quienes vayan ingresando en la sesión y de pronto no tengan posibilidad de ver en registro estas direcciones web en un comienzo. Entonces, no quiero presentarlos, yo quiero que cada uno de ellos se presente, que nos cuente de manera muy sucinta pues cuál es su perfil, dónde se formaron y qué es lo determinante en su proyecto de obra. Entonces, bienvenidos, Daniela, César, Freddy, en ese orden, por favor, ingresan, activan su micrófono, iniciamos en este momento la sesión. Daniela, bienvenida. Hola, muchas gracias. Qué bueno ver tantas personas ya conectadas. Muchas gracias pues también como por la invitación. Sí. ¿Me escuchas bien? ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, les cuento, yo soy egresada de la Universidad de Antioquia, del programa Maestro en Artes Plásticas. Terminé este año mi maestría en Literatura Comparada y bueno, en mis procesos el trabajo con el texto escrito, la literatura, la educación, los sistemas a través del texto y el lenguaje siempre me han interesado mucho. Y el proyecto que les traigo para hoy, entonces, es un proyecto que gira pues como en ese eje de investigación. Voy aquí a darle compartir. Y fue un proyecto que realicé en el 2018, se llama Perífrasis y participó como proyecto ganador de la convocatoria de becas que realiza la Fundación CIFO cada año. Y yo en el año 2018 pues participé en la categoría de emergentes. Entonces voy a pasar un poco por las imágenes e irles contando cómo se fue gestando este proyecto. En un inicio lo que me interesaba reflexionar era cómo se produce texto en el mundo contemporáneo y la manera casi este flujo mediatizado y constante de textos que se publican a diario en las redes, en los distintos medios de comunicación, pues me ha llevado a pensar que de alguna manera el signo lingüístico empieza a anularse, pues no hay quien lea la cantidad de textos que se produce todos los días. Entonces, si bien cada vez tenemos más medios para comunicarnos, también llega un punto en que tanta información termina anulándose a sí misma. Y en esa línea de ideas empecé a pensarme esta especie de máquina, que es como una especie de contrasentido, una máquina productora de texto que se anula a sí misma. Entonces, para ello lo que hice fue partir de este objeto, que son los flip clocks, que son estos relojes que funcionan con una serie de paleticas que ellas van cayendo una tras otra y van pues así marcando el tiempo. Esos son como objetos que eran más frecuentes en la década de los 60, de los 70, y también digamos que uno de esos antecedentes, una máquina que siempre me llamó la atención, era estos letreros que habían en los aeropuertos antes, que era el que marcaba las salidas y las llegadas de los vuelos, y ese sonido y cuando iban cambiando las letras y las horas siempre me parecía pues como un elemento impactante, y era como una cosa del recuerdo que se había, que en este caso se volvió pues como el detonador para esta pieza. Entonces,
lo que el proyecto propone es tomar este sistema del tiempo, ¿cierto? Estos relojes, y crear como un nuevo sistema temporal. Entonces era cambiar lo que eran números por letras o por vacíos. Este proyecto, como les digo, se fue gestando en el tiempo. Probablemente las primeras aproximaciones que tuve a él fue en el 2015. Ya para el 2016 estos eran unos bocetos iniciales. Era una pieza relativamente pequeña cuando yo la concebía por el costo del material. Conseguir estos relojes pues son bastante costosos, digámoslo. Entonces yo no pensaba una cosa muy grande y comencé entonces a hacer el estudio de cómo funcionaba este mecanismo. Entonces me da cuenta, básicamente lo que es un motor eléctrico que mueve como dos tambores. En el lado derecho se mueve cada minuto, en el lado izquierdo se mueve cada 30 minutos. Entonces lo que yo hacía era empezar a jugar en esa relación de movimiento que tenía el sistema ya para proponer textos a lo largo de 24 horas. Lo que sucede con estos textos es que ellos no se forman de una manera, pareciera como de una manera aleatoria, solo que lo que está detrás es todo este juego, pues como de sistema temporal que yo era el que estaba analizando. Entonces aquí hay unos de los bocetos que presenté para la beca de CIFO, son bocetos técnicos en los que mencionaba las medidas pues de cada uno de estos objetos, cuánto se podía generar pues como de tamaño total de este letrero que estaba proponiendo, algunos bocetos que ya iban más como en elementos técnicos de cómo proponía yo crear un sistema eléctrico, ya que estos relojes son alimentados pues por baterías y yo necesitaba que se unieran todos en un mismo circuito eléctrico para que cuando comenzaran a rodar los relojes, rodaran todos al tiempo. Otros bocetos técnicos sobre la manera de montaje. Y bueno, básicamente, ¿cómo surge la idea? Pues me puse a mirar estos relojes y pensé, si yo pongo 30 relojes, todos a la misma hora, y cambio esa idea de números por letras, eso me va a permitir que a las 12, supongamos todos están a las 12 en punto, se va a crear un texto. Obviamente, un minuto después, ese texto ya ha variado, porque todas las letras que están en el lado derecho, pues cambian cada minuto. Pero entonces, yo podía replicar, digamos, ese mismo sistema cada hora. Entonces, supongamos que va pasada una hora, ya sería la 1. A la 1 en punto no se forma el texto, pero a la 1:01 yo podría volver a crear un texto, digamos, comprensible, legible. Y así lo iba llevando las 24 horas. Entonces ya a las 2:02, a las 3:03, a las 4:04, y de esa manera pues utilizaba como el sistema que ya tenía el objeto mismo. Entonces se vuelve como un nuevo sistema o un nuevo código temporal, el que yo proponía a través de estos textos. Y aquí ya tengo como algunos de esos bocetos iniciales que presenté para la convocatoria, de cómo yo me imaginaba que se podía instalar este objeto. Habían algunas que pensaba, bueno, ¿qué tal si lo ponía en pared? Pero sentía igual que se perdía un poco como el elemento plástico que ya tienen los relojes, que es muy bello ver todo el mecanismo y la manera como ellos se van moviendo. También empezaba a analizar, bueno, cuáles otros elementos del sistema, por ejemplo, los cables, podían también empezar a dialogar con esa relación visual del montaje. ¿Qué pasaba si ya no era solo un plano, sino que le daba también un poco más de movimiento a los relojes? Pero en general siempre pensaba como que esta máquina iba a ir anclada al techo, ese era mi ideal. Luego, cuando pasé a la beca, digamos que hablando un poquito del contexto de CIFO, CIFO siempre tuvo estas becas y una sede principal en Miami. Pero en el 2018 esa sede principal desapareció y empezaron a hacer las exposiciones de manera itinerante en distintas ciudades. Y este año en el que yo participé, la exposición se trasladó a Quito. Y allá la exposición se iba a realizar aquí en el Centro Cultural Metropolitano de Quito,
que es un edificio muy bello, con mucha historia, pero que tiene unas condiciones arquitectónicas muy específicas. Entonces, cuando ya me enviaron los planos de la sala y me enviaron las fotografías de la sala, me di cuenta que mi posibilidad de anclar la máquina que yo estaba proponiendo al techo, pues no era posible, porque pueden ver que el techo tiene un diseño muy especial, no podía ir a perforarlo, etc. Entonces, eso me llevó de nuevo a revisar el diseño de lo que yo estaba proponiendo, y también con el plano y la espacialidad de los espacios que teníamos para la exposición allá en el Met, decidí que funcionaba mucho mejor esta propuesta, que era más alargada y con esta curva, y obviamente entonces ya no podía anclarlo al techo, y eso significaba ponerle unas patas, ¿cierto? Y volver a revisar como qué soportes necesitaría pues la estructura para poder que se instalara en el espacio. Aquí voy a mostrarles algunas de estas imágenes del proceso. Fue un proceso, digamos, muy artesanal, porque como les decía, debía mantener la misma lógica con la que funciona el reloj con los números. Y eso me implicaba casi que ir reemplazando pestaña por pestaña en una lógica de ir cambiando un 30 por una A, un 31 por una B, y mantener todo el orden muy claro, porque una vez que se perdiera esa lógica con la que yo había construido pues como todo el plano inicial, el texto no se iba a lograr si lo perdía. Entonces, primero había un proceso, perdón, de pintura, de cambiar para poder volver al plano negro. Luego se adosaban las letras según el plano de montaje que yo ya había hecho para cada una de las pestañas de los 30 relojes. Y luego entonces se empezaba a hacer ese ejercicio de reemplazar las pestañitas que formaban el reloj. Y finalmente entonces ya se iba acumulando así, pues se iba formando así el reloj. Esto es un pequeño detalle del proceso, del desorden y del equipo de trabajo. Era la primera vez que yo pues trabajaba con un grupo grande de personas, pues grande para mí, éramos 7 personas trabajando todos los días. Usualmente mis trabajos son muy muy artesanía, y eso casi que todo ese proceso lo hago yo, o a veces solo con otra persona. Y esa era la primera vez que involucraba pues como un grupo al que debía dirigir, y creo que eso también fue una parte muy importante de la experiencia. Ya estas son imágenes de la construcción, pues de ya el montaje en el Met Quito, el equipo del Met, algunas imágenes del proceso ya del ensamblaje de la estructura, y de cómo se iban pues ya montando los relojes. Un desorden tremendo. Aquí hay algunos videos que iba tomando mientras hacía el proceso de montaje. Utilizaba estas pestañitas de colores que me permitían pues como ir controlando cómo se iban armando los relojes y la serie de texto en general. Estos eran pruebas de montaje para medir si estaban corriendo los relojes al tiempo, si alguno tenía de pronto algunos minutos de atraso. Y básicamente entonces este era como el funcionamiento general. Aquí todavía no estaban todos tan coordinados. Entonces es un proceso muy dispendioso, pues todo el trabajo de ensamblaje y construcción. Él pasa en algún momento el texto. Entonces, claro, ya miraba todos los segundos que estaba atrasado y sabía que tenía que volver a reorganizar ese reloj. Y bueno, ya aquí hay unas imágenes del montaje, digamos, terminado en el Met. Detalles. Ani, mientras vemos el video, ¿nos puedes ampliar un poco cómo es el feedback, digamos, de llevar esta pieza fuera del país? ¿Cuál es la recepción que tienen los públicos en Quito? ¿Qué lectura adicional de que la obra permite ser leída, cierto? ¿Genera este dispositivo?
Y también me gustaría que ampliaras un poco en tu resistencia, digamos, a la letra digital. Siempre hemos visto en tu trabajo eh, recurrir a la máquina de escritura antigua, la letra sobre papel. Ahora mismo este dispositivo, aunque es electrónico, de todas maneras tiene como una cosa UTEC muy interesante. Cuéntanos un poco en estas dos líneas, cómo reciben los públicos tu gesto, tu propuesta, y también que nos amplíes un poco sobre tu postura frente a los medios, frente a los recursos con los que has operado recientemente. Bueno, el proceso era la primera vez que yo llevaba como una pieza también fuera del país, entonces entender como toda la mecánica y digamos el proceso burocrático que significa sacar material y piezas de Colombia, es un proceso como dispendioso, entender todas las cartas, todo el proceso de aduana, es un proceso como complejo, interesante, porque no había tenido la posibilidad. En cuanto a la conexión con otros públicos, fue muy interesante. Las personas en Quito son como muy receptivas, el MED también queda como en el centro de Quito, entonces se recibía una cantidad de público muy diverso. Y siempre como muy interesados a que uno estuviese en contacto con ellos. No solo era la posibilidad de ver la obra, sino también como de estar con los artistas, con todos los que participamos en la beca. Entonces, creo que fue una experiencia muy interesante. Pensaba que iba a ser muy difícil entender esta relación que yo proponía con la pieza bueno, es una máquina para crear texto que no quiere ser leído. Y aún así las personas entonces jugaban a esperar a ver si, digamos, esta relación medio aleatoria que yo estaba proponiendo les daba algún texto que para ellos fuera comprensible, y si no era comprensible entonces terminaban de llenar los huecos para ver si formaba su nombre. Terminaba siendo como muy interesante la interacción que las personas tenían con la pieza. Frente a lo del mecanismo, sí, yo siempre he tenido mucho interés como en estas tecnologías que se fueron quedando obsoletas. Probablemente también es un asunto generacional, como que siento un poco ese tránsito de todo lo analógico a lo digital, y hay un interés muy, muy especial por la máquina de escribir, por todos estos dispositivos que parecían que se van como quedando olvidados, y que a mí me gusta como volverlos a retomar en este ejercicio de resignificación que se puede hacer a través del texto. Entonces, esa parte del mecanismo siempre me ha interesado, y sobre todo porque para mí estos mecanismos me permiten darle una posibilidad al texto distinta. Quiero decir, como que la manera en cómo uno accede semántica y sintácticamente a la palabra a través de estos mecanismos me permite crear como esos juegos visuales, sacar al espectador de esa pasividad con la que uno a veces cree que se enfrenta a la palabra, para darse cuenta que hay otras maneras de entender, de leer, así sea la palabra que hemos visto todos los días, ¿cierto? Como la palabra tiempo. Y cómo entender el tiempo a través de estos soportes. Bueno, no hay preguntas en el chat, nos quedan un par de minutos, entonces yo sí quiero, no sé si al principio que se me fue el audio, Dani, hablaste un poco de la génesis, de dónde emerge la pulsión creativa. Recurrentemente en tu trabajo, la palabra, supongo, la literatura, por supuesto, pero cuéntanos un poco más, porque nos interesa bastante en estas sesiones revisar esos trayectos, ¿cierto? Desde la pulsión creativa, ya ciertas, digamos, estrategias muy consolidadas en los procesos de ustedes, de los invitados de hoy, pero cuéntanos un poco o apórtanos eso que a veces no podemos leer en las obras cuando circulan. Bueno, sí, digamos que los detonantes para mí siempre ha sido alrededor de la lectura, o sea, el ejercicio de leer para mí es además del placer de leer, también es el que me da como unos insumos o unos detonantes para el proceso creativo. Entonces, digamos que lo que más me gusta leer son cuentos,
la línea del cuento siempre me ha llamado mucho la atención y dentro de mi trayectoria pues como que ese ejercicio de la literatura se hace evidente inclusive en las piezas. Quizás el cambio que tuve en este proyecto fue que no solo me quedé revisando textos alrededor de la literatura, sino que empezaron a entrar otros textos y otros autores que no son los que más frecuento. Usualmente leo muchos cuentos de autores latinoamericanos. En esta pieza ya había referencias a textos como el de Bachelard, por aquí lo tengo, el de la intuición del instante, había también textos sobre Heidegger cuando habla sobre el ser y el tiempo, obviamente también volvía y recurría a los autores como Cortázar con El fin del mundo del fin, que fue el detonante también de esta idea de hablar de este contrasentido que tiene el hecho de producir tanto texto que nadie puede leer. Entonces, digamos que el ejercicio literario y la lectura en sí es realmente como el detonante de mi trabajo creativo. Y ya luego esto se complementa pues con todo el ejercicio que hago de revisión de objetos, de juego de ensamblaje, con las máquinas, con los cables, los aparatos, el material. Entonces también empieza a brindarme como esa otra parte del proceso creativo. Correcto. Tenemos acá una pregunta en el chat. La Sí. hace maestro Don Alexander Monsalve Álvarez. ¿Quién será ese? Bueno, para Daniela. ¿De qué manera y en qué porcentaje las disciplinas paralelas nutren su proceso? En este caso, la literatura y su maestría. ¿Y cómo se interviene ese diálogo del arte a la literatura? ¿Cómo se, digamos, se hace un diálogo a la inversa? O si se puede dar. Pregunta compleja. Es que yo no lo siento, yo digamos en el trabajo yo no siento como que las disciplinas estén separadas. Para mí esta relación, por ejemplo, entre el texto literario y el texto visual no son tan lejanos. Y digamos, cuando entré a la maestría en literatura comparada, pues me di cuenta que muchos de los ejercicios visuales que yo hacía finalmente tenían, digamos, como un eco en esas teorías de comparación literaria, solo que estaban narrados o explicados o vistos desde ese otro horizonte que era el análisis literario o la teoría literaria. Entonces, por eso me interesé en hacer la maestría en un campo, digamos, aparentemente distinto como el de la literatura comparada, pero en el que yo sentía que finalmente podía conectar mis intereses visuales y textuales sin limitarme en esa idea de que hace parte de una disciplina o de otra. Muy bien. Finalmente yo siento que están ahí como conectados. Muy bien, gracias Daniela. Vamos ahora, ahorita al final volvemos como a una pequeña ronda de preguntas. Igual si quieren aportar nuevas preguntas para esta invitada lo pueden hacer y al final la retomaremos. Vamos a ir como cumpliendo con los tiempos de intervención. Invitamos al maestro César del Valle a que nos comparta su pantalla. Hola Fede, ¿ya me están escuchando? Sí, perfecto. Bueno, Muy primero, bien, igual que Daniela, te presentas por favor y continúas con lo que nos quieres compartir hoy. Listo. muy bien. Mi nombre es César del Valle, soy artista de la Universidad de Antioquia, también soy docente allí si voy a hablar algo como de un lugar inicial de mi obra, podría pensar en unas preguntas como si el realismo es ausencia de realidad, en qué tiempos se puede conjugar la imagen, cuáles son los bordes del dibujo, para qué hacer. Ya de ahí daría paso entonces a las imágenes que tengo acá. Y les voy a compartir pantalla.
Bueno, entonces empiezo con este blog que parece como un aviso parroquial, pero en realidad lo traigo a colación y empiezo con él, es porque este tiene una estructura muy similar a las carpetas que nos piden en integrado, ¿cierto? Yo creo que un poco a partir de allí es que empecé a construirlo. Tiene la condición de tener los ejercicios, las imágenes de los ejercicios, registros, los referentes y conexiones y los textos. Cuando yo digo referentes y conexiones, hago un poquito una diferencia temporal en la manera en que llegan estas referencias. Algunas llegan en el proceso de creación y otras van llegando luego, pero a mí también me gusta ir mostrando esas conexiones que van apareciendo incluso después de que uno ya realizó la obra. Y en el proceso de, de estar preparando esta exposición, yo lo que hice fue irme a buscar qué tenía por ahí dentro de mis libretas, dentro de los apuntes de cuando estaba en la universidad, y me encontré esta libreta. Entonces empiezo con un tip diciéndoles que si tienen una libreta argollada, no utilicen grafito. Y eso luego me hace pensar en que ese argollado de la libreta empieza a jugar como un contexto, como una limitación. Y escuchaba hace unos días que las limitaciones construyen territorios. En algún momento uno las observa como algo muy incómodo, pero tal vez también sea en ese lugar en el que uno se empieza a parar para empezar a hacer un recorrido. En este caso, tal vez el recorrido sería empezar a trabajar con tinta. Yo estaba por allá en el segundo semestre o en el tercero y tenía también unas limitaciones para hacer esto. Estas eran un poco autoimpuestas, o eso pensaba yo, y era, yo llegaba a clase a las 6, salía de clase a las 6 de la tarde, y a eso de las 8 ya estaba sentado en mi mesa de dibujo. eh, y la idea era hacer ese ejercicio por una semana aproximadamente y hacer un dibujo diario en un formato pequeño, unos objetos a escala natural. Y en esas, en medio de que yo había empezado a hacer eso, eh, un amigo de la residencia estudiantil en la que yo estaba me pide que le haga un retrato de su novia y me pasa una fotografía tamaño carnet. Pues yo estaba haciendo una serie de objetos pequeños a escala natural, y eso hizo que yo no la viera como la imagen de la retratada, sino como un objeto. En ese momento fue un gesto desprevenido, pero luego se volvió una decisión muy importante porque me empezó a abrir puertas hacia otros referentes, o puertas o resquicios. Mm, Porque estoy aquí, por ejemplo, por un lado, afirmando la ausencia de la modelo mientras yo dibujaba. Por otro lado, estoy haciendo una imagen de una imagen, y de eso al metalenguaje o a las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, por ejemplo, pues hay muy poco trecho. O a otros referentes, como por ejemplo Alfredo Guerrero, que tenía el mismo procedimiento. Él es un artista cartagenero y a mí me interesa en particular esa obra de la década de los 70, donde él empieza a retratar personajes cotidianos, pero no solamente los retrata, cotidianos en la vida de él, según es lo que he entendido, no solamente los retrata, sino que retrata el soporte de donde él está tomando la muestra para hacerlos. Entonces empieza a aparecer, tal vez no directamente ya, pero sí empieza a aparecer ese dibujo de un dibujo. A mí me empezó a interesar la idea de que la imagen era un signo de la desaparición de la realidad. En eso se suman los ejercicios anteriores, y se suma también con un mito que yo ya traía de hace rato por ahí, que me había impactado mucho, que es el mito de Dafne y Apolo. Y en resumidas cuentas, pues yo lo leí como un mito sobre la realidad, el amor y la imposibilidad. Y por supuesto también entraba ahí la relación entre tiempo y transformación.
si estamos hablando de imagen autorreferencial, pues este siempre va a ser un referente casi que obligatorio, René Magritte, que es de ahí donde saco la pipa. Y a la vez también muestro, bueno, esto hace parte de la carpeta que yo ya empezaba a construir cuando estaba en integrado. Y, y entonces, por un lado, era esta desilusión de la imagen y por otra parte, el paso del tiempo. Entonces, creo que son dos líneas que se cruzan y que yo trato de mantener cruzadas, buscando llegar al presente de la imagen o al presente del lenguaje, en mi caso, el dibujo. Y me encontré por ahí este boceto. Estaba empezando a pensar también cómo fusionaba técnica, que había sido lo que más me había preocupado o que en mayor porcentaje me había preocupado hasta ese momento, cómo hacía para fusionar esa técnica con un pensamiento, con una reflexión. Y empiezo a proponer por aquí estos bocetos, también a partir de un objeto cotidiano. Este sería un boceto de la secuencia siguiente, la naturaleza de las cosas. Algo que me interesa también es empezar a ver cómo se va sucediendo la desaparición. Primero desaparece la realidad, luego, bueno, va continuando, va siendo progresiva esta desaparición. Y por otro lado, me gusta pensar que la imagen va también saliéndose, que primero estaba dentro del papel, luego se posa sobre el papel, luego va hacia la pared, hacia la arquitectura, y en este momento pues ese lugar es donde, o este es un momento donde esta imagen está sobre el papel, no está dentro de él. Esto es una reunión como de estos documentos o de estos lugares donde encontré esta información consignada, que también es una pregunta que cada tanto voy tratando de ajustar, ¿no? ¿Cómo consigno bien toda esta información? Entonces, pues por aquí está, creo que la primera parte de lo que yo empecé a mostrar en la universidad, también afuera, incluso algunos precedentes de antes y alguna libreta en la que simplemente estaba dibujando. Es un ejercicio también como que sucede en paralelo. Un par de referencias aquí al maestro Oscar Jaramillo con este dibujo que deja incompleto y también a las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. Uno de esos dibujos que está por ahí sucediendo en paralelo, no tiene que ver con la obra, pero está ahí esa línea también sucediendo. Y estos son unos apuntes que estaban por ahí detrás de una serie que se venía. Las palabras clave también son algo que voy tratando de tener en cuenta, que luego me sirven para hacer diagramas, estos diagramas luego para hacer texto, pero creo que en este caso me había impacientado y luego lo rescaté. Entonces por ahí alcancé a tomar este registro. Como les decía, el dibujo se va saliendo, llega a la arquitectura. Esto es un registro de una obra de Karina Smigla-Owinsky. La obra se llama Ada y en su momento a mí me pareció muy extraño porque cuando la vi me di cuenta que había algo ahí que yo quería hacer pero que nunca había sospechado y desde ese momento empiezo a incluirla en mis carpetas. Y luego se va empezando a ver evidenciada también en parte de mi trabajo, como en este que viene acá. Este es otra vez como un mostrar esa manera de consignar información. En estos momentos estaba utilizando mucho el post-it, pero luego me empezó a parecer muy poco efectivo porque se perdía bastante la información y estos son algunos de los que rescaté.
en algún momento pongo un borrador en una ranura que había en una pared, en un encuentro aparentemente gratuito, y eso me estimuló mucho para empezar a pensar el dibujo sin trazo. Esto también está cruzado con una experiencia de una residencia eh, que, que fue a partir de un salón regional. Por aquí hay un primer apunte de las intenciones que iban apareciendo de obra, y entonces estaba pensando en hacer esta bola de demolición y en ficcionar un poco el daño que le hacía a la pared. Estaba pensando en borrar, yo creo que ese borrador me hacía pensar en borrar la arquitectura, seguía pensando en eso, y finalmente digo yo, ¿para qué voy a falsear esa situación? Aquí hay otro diagrama a partir de palabras clave, de este despliegue de intereses, a partir de un ejercicio que nos propone Freddy Alzate, que fue uno de los tutores en aquella residencia. Este fue uno que hice a partir de uno que luego él me mostraba cuando yo le contaba qué era lo que quería hacer. De aquí viene el nombre de esta obra, que es Falsos Desarrollos. No es una esfera, la esfera tiene que ser curva, esto está hecho a partir de planos. Y de ahí nace el nombre, que luego empieza a multiplicar sus sentidos. Empiezo a pensar cómo construyo la esfera, empiezo a trabajar con diferentes materiales porque quería hacerla pesada visualmente. Yo creo que ese era el lugar inicial, que fuera pesada visualmente. Y empiezo con el grafito, con el carboncillo, con el grafito negro. Cada uno de ellos tiene unas implicaciones, unas temperaturas, una textura, y en algún momento, en el primer momento pensaba que la solución iba a ser la de grafito por esa apariencia metálica, pero era muy brillante, entonces parecía una bola de discoteca, así que me quedé en el lugar medio, este 8B. A partir de esos estudios de con qué material solucionar, si grafito, 8B o carboncillo, hago estos estudios, empiezo un poco a prolongar un ejercicio absurdo, ¿no? Hacerle unos estudios a la rayada de este cuerpo geométrico, y los quise traer porque también me parece que voy empezando a perseguir esos gestos mínimos, y me parece que lo más importante de estos pliegos es que dejaron despejado ese pedacito de papel de donde se agarraban estos ganchos, y me parece que algo empezaba a hablar acerca del presente. Por supuesto, esto es toda una crisis con la representación, ¿cierto? Con el ejercicio de hacer mímesis. Y bueno, esto es un después digamos, de la obra que les quiero mostrar en este blog, que es Falsos Desarrollos, pero es un después que es en consecuencia de ello. Esto es un montaje a partir de perdón, es un montaje que se hace en un salón nacional. Volviendo a los falsos desarrollos, pues sigo tomando apuntes, empiezo a pensar cómo los sigo solucionando, empiezo a hacer estos modelos de movimiento, estos registros a partir de video, y empiezo también a encontrar que sí se cumplía esa otra intención de que esta ola de demolición lo único que hacía era fracasar, pero por otro lado empezaba a dibujar, se volvía una máquina de dibujo, que era como la parte bonita de la historia, pero entonces esa parte bonita sigue atada a una idea de autosabotaje. Aparece el dibujar como un gesto de autosabotaje. Y aquí una planeación de cómo
voy a hacer el mismo. Esto es una imagen del proceso. Aquí ya los referentes, en vez de estar en unas carpetas consignadas en físico, pues ya empiezo a coleccionarlos en una carpeta digital. Y este ya es la obra en el lugar. Esto fue en esa exposición de ese salón regional y, y, y el montaje se hizo en el MAM. Y por aquí me encontré al profe Juan Fernando mientras estaba revisando los registros que habían de este trabajo, de esta puesta en escena. Y empiezan a ver también conexiones con otras imágenes que tal vez son nuevas o que tal vez tenía por ahí antes sin que fueran importantes para mí. En este caso, esta pintura de Mark Tansey, de nuevo yendo al absurdo, y ese absurdo es una palabra que sigue cruzando lo que va siguiendo de mi trabajo, y llega a un lugar como este, como hacerle un diario al desarrollo de ese cubrir aquel volumen geométrico. Y de aquí se desprende otra serie, otro conjunto muy importante en mi proceso, que son los antidibujos. Los antidibujos tienen una condición que es que no tengan trazo. Este sería un antidibujo cero, como que no cuente, pero como que es origen también. Yo pienso que el tiempo tal vez no me da, no sé cuánto me queda de tiempo. Ya terminó. Sí, listo, muy Sí. bien, entonces cerraría ahí. Y con esta imagen de Elena Almeida, que está relacionada con esa libreta negra, también se llama así. Muchas gracias. Gracias a ti, César. Por aquí tenemos dos preguntitas. Una es de la profesora Margarita Pineda. Dice que es una pregunta muy superficial, pero que necesita hacerla. Si la letra de los apuntes que nos mostraste es tu letra normal o es pensada pues visualmente para consignar en la carpeta, pues que si tiene una relación muy entrañable ya con los dibujos, como pensar que la letra también es parte de esa gramática que también tienen los dibujos o simplemente esa es tu letra. Es mi letra. Eso fue una pelea en todo el colegio porque siempre me decían que qué letra tan fea y ya en artes me dijeron qué letra tan expresiva. Sí. Y bueno, sí, es mi letra, aunque a veces me toca escribir con mayúscula sostenida para poder entender lo que escribo. Ah, ok, bueno. Y otra pregunta de tu amigo Edwin Monsalve dice que a propósito del primer dibujo boceto desdibujado accidentalmente por el argollado, ¿qué sucede cuando vuelves a él y ya no es un accidente, sino que encuentras que es una búsqueda más, pues una búsqueda consciente, ¿cierto? Eso le hace recordar a él el cuento de Borges y el otro. Sí, este tal vez no fue la ocasión, este fue accidente que casi que luego no detonó en nada. Sí han habido otros, como en algún momento hago esta imagen del Apolo y Dafne y se me rompe el papel y luego sí se vuelve algo que detona una manera de combinar imagen y material. Entonces se vuelve parte activa, digamos. Inicialmente fue un accidente, luego se vuelve parte activa que está conectada del todo con lo que estoy interrogando. Ok, muchas gracias, César. Aquí hay otra pregunta de Ani. ¿Cuántos lápices te gastaste? Me imagino que en la obra de la esfera. Y si te ha interesado coleccionarlos también para crear dibujos con ellos. Los he guardado, pero creo que como un fetiche, no, no he hecho como nada con ellos aparte de eso. Fueron muchos, la verdad no los conté, pues, o no recuerdo, tal vez tenga consignado ese apunte, pero no lo tengo aquí a la mano. Ok. Por ahora esas son las preguntas. Muchas gracias, César. Bueno, muchas gracias.
Bueno, hay una pregunta que de pronto la podemos hacer ahorita todavía, creo que nos quedan unos minuticos con César. ¿Qué ha marcado el cambio de rumbo en tus últimas obras? Yo creo que la pregunta por el presente, por poder llegar al presente del lenguaje que yo uso, que es el dibujo, eso ha ido marcando todo este recorrido, estos puntos de inflexión. Creo que ha sido en buena parte esa búsqueda y también la manera de ir afirmando posiciones mías de preguntas que también se cruzan en este proceso. Muy bien, Andrea Jaramillo nos preguntaba eso. Y por último, Alejandro Ramírez Restrepo pregunta, dentro de su desarrollo creativo y su práctica, ¿cuál es el papel de la copia y cómo opera la facultad mimética en la imagen? Hay varias instancias de la copia, ¿no? Inicialmente está la copia del modelo de la realidad, pues poner un objeto de muestra, otra imagen de muestra, y ya luego empieza a hacer como un procedimiento, una especie por un lado, una herramienta para detonar un calentamiento a la hora de empezar un ejercicio creativo, pero luego también se vuelve una parte muy activa en proyectos como antidibujos, por ejemplo, que en buena parte son un ejercicio de calco, ¿cierto? Entonces ya se vuelve, yo creo que va cambiando esa manera de definir la copia, pero sigue estando ahí, un ejercicio mimético. Atendiendo o siguiendo con una pregunta por aquí, dice César, o te preguntan que cuál es tu definición de realidad. La realidad para mí es la suma de lo real y la percepción. Es ese cruce de esas dos. Ya terminó, ¿cierto? La idea. Sí, ya, esa era la... Okay. Bueno, creo que una última pregunta, Lindy, y nos vamos ya. Lindy. ¿Cuál es el momento de fractura donde pasas de la línea del grafito a la cinta azul? ¿Cómo se dio ese proceso? Yo tengo un poco una mala relación con la palabra fractura en lo que llevo de mi trabajo. Prefiero decir como lugares de inflexión, ¿cierto? Fractura suena a quiebre y cuando pienso en la línea que hago, pienso que son unas líneas que a veces cambian de dirección, pero a modo de curva. Para ir a un lugar general de una cantidad de materiales que uso en antidibujos, por ejemplo, o en nacimiento y en diurno, son materiales cotidianos sobre la mesa de dibujo que tengo, ¿cierto? O más en general, que pueden ser cotidianos en general para quien está dibujando. Esa es la condición inicial de esas cintas. Ok. Por aquí una última pregunta, como que todos se dispararon. ¿Cómo ha recibido el contexto artístico de la ciudad de Medellín las obras posteriores a antidibujos? Pues yo creo que después de esa ruptura con el ejercicio de mímesis, bueno, de imagen mimética, la relación fue un poco más difícil, creo que porque las imágenes eran menos seductoras. Tal vez es como la especulación que hago. Por lo menos ya no había como tanta respuesta
como en el caso de ejercicios anteriores. Y yo creo que luego se volvió una relación para mí, entre de sentar posición como autor en cuanto a lo que yo estaba interesado en hacer, pues porque por supuesto siempre había mucha rememoración de otro tipo de ejercicios que yo ya no estaba pues en disposición de mostrar, porque ya lo que había querido decir con ellos lo había dicho. Entonces digamos que pienso en esa idea de resistencia y luego en una idea también de estar abierto pues también a quien las quiera recibir. Pues hay un lugar que me parece pues por supuesto una celebración, que es la comunión con otro a través de la obra de uno. Entre esos dos gestos, creo que ha estado esa manera de la relación entre estos nuevos trabajos y la ciudad. Y nos da como que un minuto para responder la última. ¿Qué valor tienen los dibujos en el proceso de formación? Es decir, supongo que en el hoy los presentas, nos compartes esos inicios, digamos, donde vas construyendo unas preguntas muy localizadas en lo disciplinar o en el problema de la imagen y la representación. ¿Cómo los atesoras en el hoy? Los valores, más bien. Sí, no, lo de atesorar me hizo pensar en cómo guardar las obras, que es otro problema tremendo logístico. No, yo aprecio mucho todos esos procesos. Pues yo creo que la palabra es justo esa, atesorar. Creo que los atesoro con mucho cariño y no sin dejar de recordar cuáles fueron las preguntas que me dejaban. Esto en otros términos es lo insatisfecho que yo quedaba a veces con algunos de estos procesos y cómo eso a la vez me arrojaba unas preguntas para lo que seguía. Muy bien, yo tengo una inquietud. ¿Nos puedes panear un poco tu espacio? Esa es como una dinámica que tienes de rodearte como una suerte de atlas, con imágenes referentes, procesos. Es que en este momento no me estoy viendo, entonces no sé qué están viendo. Estamos viendo el backstage, lo que está detrás de ti. Pero cuéntanos un poco, eso es una estrategia también metodológica, como de estar ahí con unas presencias, digamos, desde citas con la historia del arte, con elementos que te han movilizado. Veo también algo de procesos tuyos. Eso es parte como de tu ambiente de trabajo, ahora que nos permites ingresar a tu taller a través de este registro. Pues cuando yo llegué acá a este taller, tuve una posibilidad de espacio diferente al lugar donde estaba. Como que me pude desplayar un poco más, pude dividir un poco más vida cotidiana y vida de trabajo, y entonces en esa medida pude usar las paredes para hacer este ejercicio que creo que lo tenía pendiente desde hace mucho, y era poder hacer este despliegue de referentes. Pues podría decir que hay dos salas. Por un lado, aquí están los referentes y por aquí hay como un resumen de mi trabajo, unas imágenes de algunos puntos de inflexión, que es como me gusta llamar esos lugares de giro. Y en este momento estos están en un orden temporal. O sea, por allá arriba está Apolo y Dafne y Alfredo Guerrero, Oscar Muñoz, y van bajando, pasan por Liliana Porter, por ejemplo, y así van yendo por acá los referentes más recientes, o más recientes en relación a lo último que he mostrado. Hay sí, bueno, eso. Sí, pues para darle el tiempo ya justo al maestro Freddy. Ahorita volvemos igual al final, otra ronda de preguntas. César, muchas gracias por tu presentación. Ahora invitamos a Freddy Clavijo. Muchas gracias. Gracias. Freddy Clavijo es un artista nacido en Pereira, es un artista ya de generación intermedia y tiene dificultades con la presentación, entonces yo voy a rodar el material que nos quiere compartir hoy de un proyecto
pero también en el chat encontrarán las direcciones donde están alojados los procesos y la trayectoria de nuestros 3 invitados para que, si lo desean, puedan conocer más sobre su cuerpo de obra, ¿cierto? Freddy, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación nuevamente. Preséntate, por favor, cómo te defines en tu proyecto de obra y cuéntanos algo antes de iniciar la presentación. Hola, muy buenos días a todos. ¿Me pueden ahí confirmar si me están escuchando? Sí, perfecto. Listo, muy buen día. Muchísimas gracias, maestro, por extenderme la invitación y poder hacer parte de este conversatorio y compartir un poquito de mis procesos. Yo soy graduado de la Universidad Tecnológica de Pereira en el año 2003. Desde ese momento, pues he estado fluctuando por muchas preguntas. Nunca ha sido, digamos que una sola. Hay momentos donde es una pregunta de orden formal o de cruces de formatos o de formas o de métodos de creación. Otras son investigaciones que están próximas a la sociología, digámoslo, a la geografía, al territorio. Pero si tuviese que definir qué ha sido una constante en mi trabajo, ha sido una pregunta sobre el paisaje. Pensando el paisaje de manera geomórfica, estas formas en que tenemos los seres humanos de alterar las características del entorno natural, y esto va estableciendo unas formas muy particulares entre cultura y naturaleza. Creo que eso cada vez se ha convertido en algo para mí de más interés. De manera general, creo que eso es lo que me moviliza. Para el día de hoy, pues me interesaría presentarles 2 proyectos, siendo ambicioso de que los pueda acotar, pero partiría por el proyecto del 2018 que se llama De lo árido. Debo hacer primero que todo como una salvedad, que eso nos va a permitir entender un poco mi forma de trabajo y tal vez la hoja de ruta que espero poder establecer en este diálogo. Primero que todo, yo me concibo o me reconozco como un ser que es afectado por varias dimensiones, es decir, una de orden intelectual, pero también reconozco que tengo una herencia, un legado de la memoria, o sea, donde le doy bienvenida al niño que habita en mí y que me permite aún jugar. También tengo casi que un lazarillo, que es la intuición. Creo que cuando la inteligencia no me permite aproximarme a la realidad o la realidad me sobrepasa de un contexto, la parte sensible de mi ser me puede permitir transitar por estas realidades sin mucho temor. Esto hace que mi proceso no sea de orden lineal. Yo casi siempre digo que mi proceso es de orden circular o abrupto o caótico, porque como debo responder o atiendo a estas diferentes fuerzas, pulsiones, puedo pasar de A sin tener contacto con el B y pasar a C o viceversa, o quedarme en el B sin haber tenido punto de contacto con A o con C. Creo que el maestro me podría facilitar como la primera diapositiva, que estas imágenes, sí. Estas imágenes que les voy a presentar. ¿Estás viendo en este momento? Sí. No sé, creo que debo quitar esta cosita. Listo, muy bien. Estas imágenes no son un archivo personal. Estas imágenes de La Guajira son imágenes bajadas de internet. Ahorita por algunos problemas del formato de presentación no lo había comprendido muy bien. Y entonces son como algunas imágenes de la cotidianidad de la Alta Guajira. Ahora bien, el proyecto de Lo árido se desarrolla en el 2018 gracias a una beca de la Cámara de Comercio de Bogotá. Esto parece en primera instancia un hecho fortuito y suelto, pero realmente el desarrollo del proyecto va cobrando una importancia o me va brindando un eje para articulador dentro de lo que estoy elaborando a nivel discursivo. ¿Por qué? Porque si bien la Cámara de Comercio de Bogotá me brinda como un dinero para poder acceder a Flora Natural, para desarrollar la residencia durante un año, esta institución vive una de sus funciones es a nivel de los
recursos económicos o de los impuestos o de la empresa, y una de las líneas de acción de lo árido es interrogarse por una economía informal que se da en la frontera, en la Alta Guajira, con el contrabando de gasolina por medio de estas pimpinas o bidones que activan como el comercio, la economía de esta región y permite el mototaxismo y que las personas se transporten en estos vehículos 4x4 al interior del desierto. Digamos que esto que les estoy diciendo no me di cuenta sino ya cuando el proyecto iba avanzando. Este proyecto fue muy particular porque arranqué preguntándome más por el cómo que por el qué. Es decir, la pregunta de qué es lo que voy a decir fue lo último que me formulé y me interrogué fue por el cómo. Yo creo que el arte nos permite muchas veces aproximarnos al objeto de investigación, al objeto de análisis de una manera diferente, que tal vez puede permitir experimentar, especular, equivocarse y llegar a la contradicción que otras áreas del conocimiento no lo permiten. Entonces, cuando llego al barrio San Felipe, donde está Flora Art Natural, me encuentro con un barrio con unas particularidades muy interesantes, además de que tiene como un movimiento muy álgido a nivel cultural. También es un barrio obrero de mecánicos, de restaurantes, de bodegas, de secretarios, en fin. Y decido implementar una política que ha acompañado varios de mis proyectos que llaman sistemas autopoéticos. Es un término, digamos, generado en los años 70 por Humberto Maturana y Francisco Varela, que vienen del área de la ciencia, pero que desde, digamos, de los métodos constructivos me han interesado mucho, y estos consisten en general en utilizar los materiales o recursos del entorno en el cual se está construyendo. Podríamos decir, por ejemplo, que si yo estoy cerca de un guadual, lo más práctico es construir con guadua. Y esto me ha permitido también establecer unos puntos de contacto con la cultura material de las regiones en las cuales estoy estableciendo el proyecto, porque a través de la cultura material puedo entender un poco o intuir las relaciones que establece el ser humano con el territorio y cómo el diálogo entre territorio, naturaleza y ser humano se ven afectando mutuamente. Esto me llevó pues, a medida que fui trabajando en el barrio San Felipe, a hacer una recolección de materiales abandonados, tirados. Eso de inmediato también me hizo pensar mucho en la economía de los materiales. Esto lo ha trabajado mucho Annie Leonard en La historia de las cosas. Es un video que está en YouTube y es muy, digámoslo, como muy claro frente a esta relación entre extracción, producción, distribución, consumo, los residuos. Y me encontraba con estos objetos abandonados en las aceras que por casualidad me encuentro con un bidón. Aquí debo atender como a una dimensión de la memoria, que es, yo crecí en un taller de fundición, mi padre fue fundidor, y estos bidones se encontraban en el taller de mi padre constantemente cargados de gasolina o de aceite quemado para hacer que funcionara la fragua. Entonces era un material con el cual tenía una cierta familiaridad. La primera aproximación a este objeto es de orden operativo. Empiezo a estrujar este material desde el taller a reclamarle un lenguaje. Empiezo a afectarlo por calor, torsión, compresión. Y en uno de los ejercicios, digámoslo, de experimentación, en esto hay que hacer como un comentario, es que yo muchas veces creo que también pienso con las manos. Creo que no solamente pienso con la cabeza, sino en el momento que estoy operando con la materia empiezo a establecer un diálogo sensible con este objeto. Y me hace acordar de un texto de Margarita Alvarado que se llama La estética del envase, porque en uno de los ejercicios lo perforo para inhabilitarlo funcionalmente y me hace comprender que la pregunta tiene que ver mucho cómo el contenedor se convierte en el contenido.
Y a medida que fui quitando materia, me voy encontrando que lo que estoy haciendo es un dibujo espacializado, un objeto que tal vez por la relación que tenía con mi padre está muy cerca a la artesanía en ornamentar, pero que digamos que no entra en conflicto con eso. Cuando fui empezando a calar estos objetos para llegar al dibujo, que son dibujos que remiten a nervaduras, a sistemas arbóreos, a sistemas rizomáticos, que pueden tener un punto de conexión con la naturaleza, empezaron a salir una serie de cáscaras. Esas cáscaras que se daban como, que es la imagen que nos está mostrando en este momento el maestro, me hizo pensar qué iba a hacer con esto y decidí acabar de cerrar como esta pregunta sobre los sistemas de la economía de materiales con algo que se llama producción de ciclo cerrado. Y este sistema de producción tiene algo que se llama residuo cero. Y residuo cero es que durante toda la manufactura o transformación de los materiales no se produzcan residuos. Esto se plantea en primera instancia como un orden económico, porque si no hay residuos no hay pérdida de recursos, pero a nivel ecológico ha sido muy importante también para pensar nuestra incidencia de impacto en el entorno. Aquí hay, esta relatoría, este relato puede sonar muy abrupto, pero a mí me gusta mucho pensar como Robert McKee en el arte de contar historias, cuando él dice que si una escena que estamos grabando trata sobre la escena que estamos grabando, hemos metido la pata. A mí me interesa mucho el romanticismo entre el siglo XVIII y XIX, porque además de generar subjetividad, posibilitó proyectar en el paisaje un montón de emociones humanas, sentimientos humanos. Cuando a mí me preguntaban los amigos en ese momento cómo me sentía o algo, me hacía acordar de estos románticos y les decía que yo me sentía como un desierto. Yo en ese momento a nivel del proyecto no tenía claro qué era lo que iba a hacer. Yo estaba recogiendo los materiales y los afectaba, les había hecho los rizomas, pero no tenía muy claro qué era lo que estaba haciendo porque no estaba operando, analizando directamente un contexto de región del país, sino que estaba operando simplemente con los materiales del contexto de residencia. Les decía que era un desierto porque debe haber sido la crisis de los 40, sí, entonces pensaba mucho en que me sentía realmente vacío y desolado. Y entonces me acordaba mucho de unas charlas con un primo que tenía sobre Rudolf Niebuhr, un aventurero de los años 80, que había recorrido los desiertos y hacía una serie de reflexiones sobre el desierto y pensar el desierto como el lugar del perdido, pensar el desierto como el lugar de aquel que tiene que establecer una conexión con el universo, con las estrellas y el sol para poder recobrar el sentido y poder transitar por este lugar donde es difícil encontrar referencias. Había una cosa que también me parecía bella en esta operación de pensar en el desierto, era que además del espejismo, en estos relatos de Rudolf Niebuhr, él planteaba que estos perdidos muchas veces eran cegados por la luz, porque estas grandes superficies, ya fuesen estos desiertos de hielo, que son los glaciares, o estos desiertos de arena, rebotaba la luz y al reflejarse en la arena, lo cegaba. Eso me parecía súper bello. Y empecé a preguntarme por estos bidones dentro de un contexto nacional, dentro de una región. Pensaba en algún momento cómo serían estos bidones viajando al interior de una canoa por el Caquetá, ya sea para alimentar un motor o para ser parte de un proceso con la coca. Y en eso me hizo interrogarme por la Guajira, por la Alta Guajira. Había en algún momento leído sobre el río Rancherías y la relación que tenía esta región con el agua y con la gasolina. Posteriormente en un viaje me sorprendió cómo era mucho más fácil poder tomar cerveza polar que tomar agua y ver cómo la gasolina se convertía en un motor de la economía de esta región.
Dentro del proceso ya hay un momento de la puesta en escena. Dentro de la puesta en escena para la Cámara de Comercio pensé que había encontrado esta relación entre gasolina, economía, muy pertinente para el lugar, pero la sala de exposición tenía una serie de problemas. Yo creo que hay un momento entre el desarrollo de la obra en taller y otra de la puesta en escena o el coso. Es una puesta en escena que remite a imágenes como muy barrocas, porque hay una teatralidad, me interesa mucho esa oscuridad y esos golpes de luz. Uno, porque es la forma de poder solucionar problemas entre objeto y arquitectura. El pito que está sonando ahí es que ya estoy sobre el tiempo. Sí, ya. Bueno, te faltan entonces, 5, te faltan listo, 5. voy a redondear este proyecto. Entonces, en la puesta en escena, yo utilizo este recurso, digamos, lo de la teatralidad, por varios motivos. Uno es porque la sala tiene como 6 metros de alto y los bidones cuentan solamente con 40 centímetros de altura. Entonces, al oscurecer la sala y golpear con luz, podía de cierta manera anular este espacio que está sobre el espectador y hacer que solamente mire hacia el piso. Lo otro es que me permitía, esta teatralidad me permitía pensar el espacio y no la arquitectura, no intervenir el edificio. Lo otro es poder generar una serie de tensiones y recorridos a través de la luz en el espacio y ponerlo en diálogo con estos videos que ya estaban a otras alturas. Y bueno, creo que de cierta manera esto es como de manera muy general este proyecto. El proyecto tiene 2 componentes de video. Este es uno. Hay estos tubos que por la gentrificación que sufre el barrio San Felipe abundan en los andenes estos tubos. Estos tubos en principio son verdes porque son de electricidad. Los someto a calor y les hago este gesto de torsión que remite a la extracción de un líquido. Y al ser este techo más bajo de la sala me permite tener otra luminosidad y al reverso hay una proyección de video. Si el maestro puede pasar y rodar un fragmento, que es la idea como de, en muchos de mis proyectos trato de invocar o convocar o de autorreciclarme y traer otros objetos que han hecho parte de mis gramáticas. En este caso, el proyecto anterior a este, La certeza de la duda, había trabajado con vasos, entonces quería como volver a utilizar el vaso como un elemento que está muy presente dentro de mi imaginario, pero que lo pudiese activar de manera diferente. Entonces era como podía representar una draga, una bomba de extracción de gasolina o de agua con un elemento que pudiese evocar el consumo y que pudiese evocar la sed sin que apareciera el cuerpo. Más o menos esto es como el proyecto. Ok, Freddy, muchas gracias. Por aquí hay una preguntita que es, ¿cuál es la metodología para realizar los calados y de igual manera para unir las partes derivadas de ese proceso? Bien, esos calados son con un motor tool y una fresa de punta de diamante como la que utilizan los odontólogos. Estos sistemas rizomáticos son arbitrarios, no están basados en ningún, si bien pensaba en ríos, en raíces, en meandros de río, no están ligados directamente a una geografía en específico. Trazaba con un marcador y posteriormente con el motor tool calaba. Estas cascaritas que salen posteriormente con se me olvida el nombre, cautil creo que se llama, los voy por calor uniendo como si fuesen cosidos y ya se va conformando el volumen. ¿Ya?
Muchas gracias, Freddy. Por aquí nos piden que vuelvan a pasar las imágenes de los calados. Ok. Freddy ya puede hablar. Maestro Freddy Alzate. Es que tenía problemas con el micrófono y no sabemos por qué. Hay una cosa para mí muy bonita, es que muchos de los ejercicios o desarrollos de una propuesta me permiten conectarme con una memoria que me habita, pero que olvido. Cuando estoy ejecutando una serie de proyectos o de objetos, van resonando en mis memorias de cosas vividas y que había pasado por alto. Por ejemplo, con los tubos estos estrujados, estos tubos escurridos, solamente ejecutándolo, recordé que mi abuela había sido lavandera y que había pasado muchas horas viéndola hablar. Bueno, realmente en el momento de mi infancia ella ya era muy mayor, pero esos relatos de río, de que lavaba la ropa, de que escurría la ropa, nunca me había percatado que habían entrado en mi memoria de manera tal que hice una conexión. Voy estableciendo como puentes. Y ya. También ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, te estamos escuchando. Ay, bueno, qué pena. Hace rato estaba ahí que me ahogaba. Y me parece súper chévere cómo nos has presentado hoy una propuesta donde el origen precisamente no se da en el marco de una investigación que ya, digamos, está derivada de un marco, digamos, de referencia claro, sino que opera desde interrogar el material, los objetos, como bien lo expresabas ahorita, desde ese ejercicio de instalarte, ¿cierto?, en un contexto particular, en este caso en un barrio donde estaba localizada la residencia. Es muy ilustrador también para quienes nos escuchan, estudiantes, pues, o quienes se dedican también a estas labores profesionales de la práctica artística, cómo a veces las traducciones no siempre operan de una misma forma, ¿cierto? Pero sin embargo hay un volver a lo que es el contexto. Me explico, siempre, aunque había una incertidumbre al comienzo, ¿cierto? Había una movilización desde interrogar esa materialidad y los procesos, va acercándose a intuitivamente, perdón, se va acercando a algo que intuitivamente como que ya estaba establecido. La verdad, cuando yo vi este proyecto, lo conecté inmediatamente con la obra que había, como tú lo señalas ahorita, la de los vasos, con este atravesar de un elemento orgánico que está en la invitación que les compartimos a todos. ¿Cómo es el nombre, maestro? Qué pena, de ese proyecto. Ese proyecto se llama La certeza de la duda. Exacto. Es muy complejo porque hay veces que yo pienso proyectos con un nombre general, pero cuando surge una convocatoria que solamente te quieren invitar con una pieza que hace parte de un cuerpo de obra, de manera muy, muy rápida le coloqué Río Seco, pero realmente hace parte desde un cuerpo de varias obras que responden a video y a objeto, y que se llama La certeza a la duda. La certeza a la duda más como por un interrogante de qué es futuro. Ok, pero mira cómo uno como espectador a veces se distrae frente a lo que está observando, o es que realmente hay unas conexiones implícitas en la obra que van construyendo un relato por fuera incluso a veces de la intención del artista, ¿cierto? Cuando uno analiza esa pieza, esa inhabilitación también del objeto vaso, ¿cierto? Y esta pues obviamente lo que nomina la idea de un río, en fin, y luego va uno al año siguiente a ver este proyecto, pues uno casi que pensaría que es una deriva, ¿no? ¿Cierto? Es pensar como desde una problemática ecológica, ¿cierto? De una noción de desierto, pero qué bonito cómo nos expones precisamente que a veces el proyecto va teniendo unas lógicas y luego se van dando esos anclajes como a unos enunciados anteriores, ¿no? Me parece muy chévere, pues también como una posibilidad. Y qué pena, no había rodado estas imágenes final para que por favor las comentes antes de dar paso a unas últimas preguntas. No, por ejemplo, lo que les decía ahora es algo que de pronto en otras áreas del conocimiento o de otras dimensiones del saber o de la epistemología no se tienen, es que en las operaciones del arte, en mi caso, me permito mucho perderme, porque creo que es realmente la experimentación. Entonces, cuando estaba operando estos bidones, era muy bonito pensar en cuando los rompía o los perforaba, que permitía ver al interior de ellos el vacío. Y
la operación de extracción se volvió para mí un verbo, una palabra súper clave, esa idea de extraer material para dejar ver otro dibujo, que es un ejercicio de la escultura, una escultura por extracción más que por modelado. Entonces pero que al final era como dibujo. Y hay una pugna de fuerzas en cuánto material quitar para que desaparezca el objeto contenedor de la nueva forma, cuánto se puede apoderar esta nueva forma. Eso me hacía pensar también en una idea de posnaturaleza, cuando un objeto artificial empieza a simular objetos naturales, orgánicos. También me hacía pensar en la relación del taller de mi padre, ornamentando un montón de objetos, donde muchas veces vemos un candelabro que simula ser un girasol. Entonces había como esos puntos de contacto en mi memoria también. Muy bien, entonces esta suerte de arqueología es una deriva de ese primer encuentro con el material, luego de tomar conciencia de sus posibilidades. Y me hablabas hace un rato de que luego sí pudiste ir a La Guajira como hacer un reconocimiento de territorio, que pareciera el proyecto haber sido hecho primero territorio como signo detonante y luego el objeto y todo lo que despliegas en las traducciones, pero no, fue a la inversa. Luego siente la necesidad de ir a territorio a constatar, digamos, la presencia de este signo en sitio. Sí, maestro, no, muy bien, sí. Yo había desarrollado, creo que fue en el 2013 que me conocí con el maestro César del Valle y había desarrollado un proyecto que se llamaba Viaje Imaginado. Digamos que de lo árido vuelve a responder a una lógica de reflexionar sobre un contexto desde lo bibliográfico, desde leer sobre eso, sobre ver documentales, pero no tener una experiencia de inmersión. Ya en el 2019, gracias a una beca del Instituto de Cultura de Pereira, puedo ir a La Guajira y poder constatar y ver de primera mano un montón de hipótesis que estaba estableciendo tal vez de manera arbitraria e irresponsable, se podría pensar, pero que para mí era necesario enunciar. Entonces, posteriormente hago el trabajo de campo que arroja otro proyecto, porque ya voy viendo que este proyecto de lo árido responde a unas lógicas y a unas metodologías, y que el trabajo de campo es otra relación con el estar en la realidad, o en esa realidad. Bueno, qué bien. O sea, yo tuve la fortuna de experimentar la obra incluso sin tanta introducción, y es increíble las conexiones y cómo también operan los signos a veces con independencia del creativo. Es decir, cuando uno empieza a ver toda esa noción de desierto y lo acoge en una dimensión como ecológica y llega uno a esta pieza como tan poética de un juego de revés y derecho muy particular, este movimiento oscilatorio, pero también la parafina como un derivado del petróleo. Es interesante cómo la polisemia también se activa muy fuerte con todo lo que vas sumando, controlado, direccionado por tus intereses, o bien la obra misma va construyendo unos relatos de acuerdo a quien observa. Entonces, pues qué bello poder compartir, poder tener, perdón, el detrás de toda esta experiencia en este proyecto. Ahora vamos a ir a un foro, un diálogo colectivo con los tres invitados de hoy. Freddy, pero antes hay 3 preguntitas para Adelante, Freddy. entonces, Dale, con mucho gusto. Espero poder dar respuesta. Listo, entonces la primera es... ¿qué opinas de la fortaleza creativa que hay en el no tener y cómo esa autoimposición ha nutrido todos tus procesos y la vida propia? Vuelves, por favor, que la pregunta... ¿Qué opinas de la fortaleza creativa que hay en el no tener y cómo esa autoimposición ha nutrido tus procesos y la vida propia? Bueno, no sé ese no tener a qué hace alusión. Pensaría... Yo creo que es un poco como a la recursividad que señalabas ahorita de operar con lo que hay en contexto. Sí, bueno, listo, vale. Para mí creo que es muy importante esto porque, digamos, las personas que están más próximas a mí saben que yo podría ser un dibujante. Gran parte de mi trabajo está en el dibujo y es como mi línea de reflexión. Para mí dibujar es una posibilidad de reflexión, de pensar, de escribir.
Pero cuando voy a los contextos, cuando estoy estableciendo una relación con estos, que los desconozco realmente, trabajar con los materiales de la zona me permite aproximarme de alguna manera a ese otro, y me permite también ampliar el lenguaje al no acudir a recursos o a materiales habituales, digamos, los del arte tradicional que podría uno comprar en la Panamericana o que podría uno comprar en una tienda de arte, sino que responden más a unas lógicas. No sé si pueda dar respuesta desde ahí. Muy bien. La siguiente, Lindy. ¿Puede hablar más sobre el primer video donde hace movimiento pendular con el brazo y un Listo. sonido con los dedos? Sí. Qué bueno, qué bonito eso. Bueno, yo hace algún tiempo también me estoy interrogando cómo establecer diálogos intermediales entre diferentes formas de representación o de puestas en escena, y una constante ha sido, tal vez pues porque son como mis referentes, que lo logran hacer muy bien y yo trato de emularlo, es esta relación entre cuerpo y territorio. Pero también estoy muy interesado en el ser mítico. Entonces, este es un video que realmente realicé en el 2017. Cuando yo pienso en reciclar, no solamente pienso en reciclar materiales, sino en autorreciclarme, en poder hacer llamados de obras que responden a otro cuerpo de obra, pero cuando llegan a apoyar otro proceso, activan o actualizan a nivel discursivo otras posibilidades de narrativas. Esto del péndulo me interesaba mucho para pensar los ciclos de la naturaleza. Este pendular de la mano y ¿cómo se dirá? El traquear, voy a utilizar la palabra traquear de los dedos. Lo utilizan mucho los músicos para llevar el tiempo de una canción. Pero en este video en particular, aquí solamente coloqué 3 minutos, pero este video en realidad dura 15 minutos, en el cual en lapsus de 3 a 4 minutos está cambiando totalmente la velocidad, lo que habla mucho como de unos ciclos que se están rompiendo constantemente. También en el fondo, al oscurecer la sala de exposiciones y que estas luces dirigidas, es una invitación a ir al subsuelo. Es pasar de lo que pasa no en la superficie, sino en el mundo de la extracción a nivel del subsuelo, de la caverna, de la cueva, de la mina. Entonces es eso, de manera muy general. Muchas gracias, Freddy. Por aquí hay una pregunta, pero ya es general, entonces pasemos a los 3 invitados. Freddy dijo un asunto como del perderse, entonces la pregunta va en ese orden. ¿Cómo asumen César, Daniela y el mismo Freddy el perderse en su hacer, y si hay estrategias para orientarse o simplemente transitan y viven ese perderse como es? Empieza Freddy, Daniela ya está por ahí. Empiezo yo, maestro. Hágale, maestro. ¿Yo? Hágale. Listo, maestro, gracias. Imagínense que hace poco estaba revisando un archivo de lo que había grabado en Cuba. Y es muy particular porque me di cuenta sobre una cosa muy elemental, que es la relación entre orilla e infinito. Eso de estar parado en la orilla del mar. Yo no sé nadar, entonces es muy bonito porque me da mucho miedo el infinito. Pero hay gente que sabe navegar y es capaz de buscar como esa noción de horizonte. Estar perdido, yo creo que en el proceso de creación, desde donde yo me ubico, es fundamental para poder ir más allá de lo que yo he visto. Es eso. Bien. César. Muy bien, pues yo creo que esa parte la empiezo a encontrar un poco más palpable en unos proyectos o unos ejercicios que siguen después de los que les hablé, y que fueron ejercicios que comenzaban un poco tratando yo de abandonar ciertos modos de proceder, como de meditar tanto lo que iba a hacer, entonces me iba
mucho a jugar. Entonces relaciono mucho ese perderse con una actitud de juego y con una idea también de despojarse, incluso también podría llevar esa idea de despojo a despojarse de algún tipo de poder, que tener una metodología muy establecida, pues puede ser una manera de esa manifestación de poder, ¿cierto? Y bueno, y como dice Freddy, pues eso abre a lugares nuevos, creo que es un muy buen ejercicio. Bien, gracias. Daniela, ¿qué nos aporta? Pues en mi caso yo creo que la parte del ejercicio de la lectura y la relación con lo literario me permite precisamente perderme en eso, en lo que no tengo control o en esos mundos que han propuesto otros a través del texto. Entonces creo que eso me ayuda mucho a perderme y creo que eso hace parte, como decía César, importante del proceso creativo, como salirse un poco a jugar y no tener como un norte definido. Perderse es la posibilidad de llegar a un punto que jamás se había pensado y creo que ahí en el proceso creativo sí es fundamental darse la libertad de llegar a otros destinos que ni siquiera se habían proyectado desde el comienzo. Yo lo asumo así. Muy bien, muchas gracias. No tenemos pues como preguntas. Animamos a quienes aún están conectados a que conversemos, porque de eso se trata también este encuentro, de poder dialogar y más en estos momentos donde se ha vuelto muy necesario compartir desde un encuentro así sea virtual. Yo quisiera a los tres preguntarles dos cositas mientras los demás van pensando en qué preguntar. Una es, los tres tuvieron la experiencia de pasar por, bueno, primero vamos con la academia. Los tres son formados en programas de arte, ¿cierto? Sabemos que Daniela y César en la Universidad de Antioquia y Freddy nos comentó pues que en la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿En qué momento ustedes sienten que sea ese tránsito de estar en la condición de estudiante, ¿cierto? Ya sentirse artista, ¿cuándo llega ese momento de creérsela, ¿cierto? ¿Y qué les genera esa conciencia? O si eso no llega, o qué pasa, o si eso se va dando en un tiempo más largo. Y sumado a eso, ¿qué hay que desaprender de la academia? ¿Ustedes qué sienten que de pronto les tocó un poco cambiar el chip, desaprender? Porque sabemos que la academia forma, pero también puede deformar en algunos casos. ¿Cuál es su postura frente a eso? ¿Quién quiere empezar? Daniela, que está en la pantalla. Bueno, vamos a ver. Maestro Clavijo, ¿quiere empezar o digo yo algo? Como quieran. Si quiere arranco. Hágale, maestro, pero vamos en este orden que es más aventado para estar. No, imagínense que pues es que como para mí es como un diálogo entre amigos, entonces no creo que como que... Bueno, y tal vez tengo una ventaja que en este momento, porque la tecnología me supera, no aparece mi rostro, entonces es como una voz ahí. Bueno, hay una cosa muy bonita, es que la facultad en la cual yo me formé tiene un énfasis muy grande en pintura. Yo salí como pintor. Y digamos que esto lo hablo desde lo anecdótico. Digamos que la primera aproximación que me movilizó fue un encuentro con Mapa Teatro en Bogotá, viendo un proyecto que llamó Kundua. Y fue un proyecto que me atravesó y en ese momento me pensé que la pintura no era lo suficientemente potente para lo que yo quería o a la experiencia a la que quería someter el cuerpo del espectador. Entonces hice un alto en la pintura y en mi academia, por tener cierto modelo, no había recibido una formación ni en performance o la performance, ni de videoarte, ni de un montón de prácticas contemporáneas, digámoslo así. Entonces, lo que he hecho todo este tiempo es tratar de aprender. Y como estoy en esa actitud de tratar de aprender, me equivoco todo el tiempo. Lo que pasa es que de cierta manera soy un irresponsable y comparto con el mundo ese aprendizaje. Y ya es como la forma en que me ubico. Muy bien, muchas gracias. Daniela, que ya como que tiene bombillo sobre la cabeza, parece. Tiene cara de tener idea, a ver. No, esa pregunta es muy compleja. Es como no, ¿qué ha desaprendido en su ejercicio profesional? Así de sencillo. Pero es que, bueno, primero tendría que resaltar que
dentro de la academia aprendí que ser artista no es solo tener un diploma que lo valide, y tuve la fortuna de entender eso, de entender que mi proceso artístico no tenía que comenzar una vez me graduara. Yo empecé como a transitar por, no sé, por las becas, las convocatorias, tuve el apoyo que por ahí vi ahorita al profesor Armando, como de irme mostrando que el camino del arte pues lo iba forjando uno, y que la academia es simplemente un estadio más de ese proceso, pero que no estaba determinado por ello. Entonces, eso siento que inclusive dentro de la academia tuve la fortuna de evaluarlo y de redimensionarlo. Creo que lo que he desaprendido es a no pensar que tengo que ser una productora todo el tiempo. O sea, ser artista sí es una cosa que uno no se puede quitar, pero no necesariamente tengo que producir todo el tiempo. Y creo que la academia sí de pronto lo mete a uno en ese ritmo de cada semestre, cada parcial, como en esa necesidad un poco acelerada de la producción, y creo que eso es lo que me ha costado desaprender. Creo que todavía no lo he logrado del todo, pero aprender que hay otros ritmos de ese proceso, que la producción toma un tiempo, pues cada proyecto y cada como necesidad creativa va tomando sus propios como ritmos. Creo que sería eso. Muy bien, muchas gracias, maestro César. Ayer, Algo nos habló pues ahorita, ¿no?, de su proceso académico, pero ¿qué podríamos sumar a lo que ya nos aportó? Bueno, pues relacionándolo con la pregunta que nos hacías ahora, recordaba yo que estaba poniendo la invitación para este coloquio y ponía por ahí para los artistas en formación de la facultad. Luego, pues me daba mucha risa porque en realidad la única delimitación que hacía ahí era de la facultad inicialmente, porque en formación estamos todos. Es un gerundio, ¿cierto? Y eso me lleva a poder haber hecho esa aclaración, a poder decir con más tranquilidad, que no suene tan mal, la manera en que yo asumí esto. Y creo que en su momento fue una decisión tan difícil, decidir entrar a estudiar artes, decidir dedicarme a esto, que yo dije, o algo que pienso, es que cuando yo firmé la matrícula del primer semestre, en ese momento me hice artista, porque asumí pues como esa responsabilidad, digamos. Lo que yo no estaba diciendo era si bueno o malo, lo que desde ese momento lo era, y así fue, y creo que así proseguí tomando posturas como las que dice Daniela, ¿cierto? Como por otra parte me fui dando cuenta que no necesitaba el diploma para empezar a ejercer en la calle, y por ejemplo con este trabajo de la naturaleza de las cosas empiezo a presentarme a un par de convocatorias. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos unas preguntas en el chat, vamos con esas preguntas. Muy bien. Sí, tenemos dos preguntas. Una para Daniela, yo digo, ¿y cuál crees que será el futuro del libro de manera física? Daniela. Bueno, es que hay maneras de comprender el libro. El libro como objeto, esa idea pues de que va a desaparecer el libro impreso, ¿cierto?, editado, no, yo no creo que eso vaya a suceder. Él simplemente va cambiando en la medida que nosotros también lo hacemos. El libro es una tecnología perfecta, o sea, como sistema es muy bueno, entonces no creo que haya necesidad de pensar que va a desaparecer del todo. Y además cada vez salen libros más bellos, hay ejercicios editoriales, los libros de artistas, entonces creo que el libro básicamente es una posibilidad de pensamiento creativo también muy, muy grande. Sin embargo, pues no se puede negar que la dimensión digital abre otras posibilidades. Entonces creo que si podría pensarme un futuro, seguirá así como un poco como funciona ahora, como posibilidades tanto de la edición física como la edición digital. Bien, gracias. ¿Y la otra, Lindy? ¿Era para quién? ¿Se te está yendo el audio, Lindy? Tenemos una pregunta para el del maestro Carlos Uribe, que nos saludamos en la presencia.
No estoy escuchando. No, se Espérate, les yo la corta el- busco, pero no la encuentro. Carlos Uribe nos ¿Sí me pregunta. escuchan? No, se está No. cortando, Lindy. Nos pregunta. ¿Aló? Maestro Carlos, Hola, adelante. Carlos. Hágala. Sí, buenos días a todos. Qué maravilla de programa. Hola, Los Carlos. felicito Buen día, a los maestro. tres. La pregunta es, ¿cómo ha sido esta cotidianidad en tiempos de COVID? ¿Cómo ha sido la producción artística de ustedes en estos días? Freddy, Yo puedo- Clavijo, que está. Ah, bueno. Dale. Dale, Freddy, dale. Listo, vale. Realmente parte de mi quehacer implica estar en casa. Digamos que hay veces que hay proyectos de largo aliento, entonces le permite a uno viajar y a un contexto, pero cuando no, pues es estar acá en la casa dibujando o viendo películas o leyendo. Pero ahora lo que he estado haciendo es revisando mis archivos, un montón de material que he ido guardando en el tiempo y que he pasado por alto o lo he subestimado. Entonces es como ir a esa memoria y mirar lo que me he ido legando y que no he activado. Entonces he estado como haciendo eso, ha sido como una de las tareas que más he estado realizando últimamente. Dani. Bueno, yo en mi caso, pues digamos que la producción ha estado un poco más lenta, muchísimo más lenta, pero también es porque vengo como de todo el proceso de investigación de la maestría, entonces como que todo este proceso del COVID me ha permitido como dejarlo quieto y retomarlo luego. Creo que a veces necesita ese tiempo de reposo también los procesos, y me he concentrado más ya dentro de la labor pedagógica como a revisar inclusive esas metodologías que yo he puesto en práctica, de esas derivas para perderse que ahorita nos preguntaba Daniela, proponerlas también como con los estudiantes. Entonces ha sido más una experiencia colectiva de estrategias de investigación. Listo. Y bueno, en mi caso ha sido también una dinámica pues que no se aparta mucho de la dinámica de mi vida cotidiana en tiempos de normalidad. Por supuesto, aparte de las idas a la universidad, eso en términos generales y en términos relacionados con el trabajo ha sido también muy de revisar y ordenar carpetas que tengo con trabajos, con apuntes. A eso se le sumó esta presentación, entonces también revisar esas carpetas que estaban por allí del pregrado. Ha sido sobre todo eso y bueno, y si bien la causa pues es un tema bien delicado, la causa de toda esta quietud, a mí me agrada esa quietud y ese silencio que esto ha procurado. Muy bien. Lindy, Ahí sí me ¿comprendes la última escuchan. pregunta? Sí. Listo. La pregunta de María José Londoño. Sí, dice que ¿en qué momento sienten que se vuelve pertinente la formalización de las obras que realizan? ¿Sale de la racionalidad o simplemente se vuelve un resultado desde la intuición? ¿Voy yo? Sí. ¿Les parece? Sí, sí, maestro, usted tiene. No. Yo creo que parte de mi trabajo ha tratado de establecer un vínculo con la vida. Eso suena muy clichésudo, pero es como con ese punto de contacto que tenemos con la realidad día a día. Yo no hago muchas veces cortes, yo creo que casi todo el tiempo estoy trabajando, porque también me pienso como un ser holístico, me pienso que estamos, esto de estar casi todo el tiempo compartimentados, dividiendo una cosa con la otra. Para mí, yo lo que soy es un conjunto de pulsiones, de fuerzas. Entonces, la parte creativa la atiendo como la llegada del ser intuitivo con el ser racional, con el niño, ahora cada vez más con el viejo. Y esto, entonces, para mí es una pulsión del día a día, entonces ya yo creo que ya el punto que tal vez a la que convoca la pregunta es ¿en qué momento esto se socializa? ¿Cuándo considero que ese proyecto está
listo para cuando los elementos que lo conforman son lo suficientemente lógicos entre sí para que cuando llega al otro pueda establecer o una experiencia o una lectura, y varía, es muy diverso. Yo quisiera repetición de la pregunta. Ya te la hago. Que cómo se da, miren que se me borró. ¿En qué momento sienten que se vuelve pertinente formalizar o llegar ya a la formalización de las obras? ¿Sale de la racionalidad como decir, no, esto ya está listo para formalizar, o simplemente es el resultado del mismo proceso y algo mucho más intuitivo y como natural? Pues yo he tratado que se vuelva algo como más natural, pero de hecho como que se me cruzan esta y la anterior pregunta, porque estoy reevaluándome un poco una postura que he tenido durante un tiempo, que es la idea de producir lo menos posible. Entonces, una idea conectada pues con el no hacer. Pero bueno, en esa medida pues sí, lo que intento hacer es ir soltando cada vez más, que sea orgánico el proceso. Bueno, en mi caso yo creo que sí es muy intuitivo. Si bien digo que las lecturas y la literatura es un gran detonante, es un proceso que voy haciendo paralelo también al ejercicio de ir explorando materiales y objetos. Entonces, finalmente, cuando ellos convergen, sí se hace de una manera como muy intuitiva, no es que parta de una idea muy exacta o a veces como que diga, este texto es el que va a llegar a esta forma. No, funciona como en muchos caminos y en muchas vías. Entonces, es más un ejercicio de seguir leyendo y seguir pues como jugando con el material, y eso ya me permite de manera intuitiva irlos como enlazando. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo creo que vamos a ir cerrando. Ha sido bien interesante esta conversación. Habría muchas cosas que tocar, pero bueno, en cada sesión iremos con diferentes invitados abordando preguntas. Ahí en el chat vemos inquietudes frente a la programación. Alguien pregunta que si vamos a invitar pintores. Bueno, pues aquí también tenemos 2 dibujantes. Yo creo que no nos vamos a enfocar en lo disciplinar, porque también entendemos que muchos de los artistas hoy se definen como artistas, no como pintor, escultor, en fin. Y tenemos hoy precisamente a César, que ya entre instalador y dibujante, pues ahí en el punto medio es donde se ubica, y Daniela, pues la palabra imagen también siempre se podría relacionar con lo bidimensional. Y pues Freddy también nos habló de que tiene una producción alta en dibujo. Pues los invitamos a que vean sus portafolios alojados en sus sitios web. La maestra Lindy enseguida va a volver a anotar sus direcciones para quienes quieran conocer más de su producción. Y ya les voy a compartir precisamente la invitación para la próxima semana. Quien preguntaba en el chat que si íbamos a invitar estudiantes, sí, no lo pudimos agenciar para hoy, pero a partir de la próxima semana siempre habrá un invitado, digamos, local, un docente del departamento. Vamos a intentar también visibilizar egresados o artistas como Freddy, pues que tienen ya un reconocimiento nacional, para que nos compartan su experiencia de investigación y creación. Y también vamos a vincular experiencias significativas, iniciativas de los estudiantes o incluso estudiantes avanzados que ya tengan como un proyecto muy consolidado. Y por supuesto que estaremos llamando a nuestros egresados que están circulando, que de pronto pues hacen parte de nuestra comunidad académica, y que pues también queremos que hagan parte de este programa. Entonces acá les voy a compartir pantalla mientras Lindy va haciendo un despedir. Y si el maestro Víctor Muñoz está por acá, hay un colectivo que está invitado para la próxima semana junto con él, y no tengo referencia clara si son estudiantes, egresados. Entonces si nos puede compartir su información, porque les cuento que la agenda la estamos armando pues como desde la amistad y desde el colegaje. Pues entonces bienvenida a todas los nombres, por supuesto, y ya tenemos una lista amplia y extensa. La idea es que esto continúe el próximo semestre también. Víctor, ¿está por acá? Ya. ¿Están viendo la invitación? Bueno, mientras Víctor aparece, muchas gracias a los 3 invitados. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí. Ya la vamos a ver.
Sí. Sí, hola. Bueno, entonces hola Víctor, cuéntanos. Hola. Bueno, La Hola. Ración es un colectivo que se conforma durante este periodo de la cuarentena. Digamos que tiene una base de trabajo editorial conformado por el curador Juan David Quintero. También participan los artistas Pablo Melguizo y Luis Miguel Villá, que entre otras cosas tienen como una experiencia en el desarrollo de proyectos de arte urbano. Y también con una formación en artes plásticas. Entonces, básicamente lo que vamos a abrir en esta ocasión es cómo los proyectos que emergen en este periodo, pues toman un tinte editorial, gráfico y vinculan diferentes medios como iniciativa. Eso es básicamente La Ración. Camila Botero, que es nuestra invitada, también compártenos un poco. Víctor. Bueno. Sí, dale, adelante. Camila Botero, pues también es egresada del programa de Artes Plásticas y Visuales. Hace poco tiempo regresó a hacer su máster fuera del país y tiene una producción amplia con proyectos relacionales, fotografía, pero también tiene como una producción en la línea gráfica, pictórica interesante. Entonces creemos que se va a generar una conversación en esta línea la próxima semana y por eso Víctor me ha colaborado construyendo, digamos, este lugar de reflexión que es Dimensiones en lo gráfico. ¿Están viendo la imagen? ¿Me confirman, por favor? Sí. Listo. Bueno, y Víctor, pues, es profesor del área de investigación y propuestas, pero es un artista que ha tenido varios perfiles, estuvo varios años desde el Museo Casa de la Memoria, como gestor, como generador de contenidos, también haciendo algo de curaduría, y pues ahorita lo tenemos nuevamente de vuelta en la academia como docente en nuestra área hace un par de semestres, pero pues en 8 días nos va a compartir alguno de sus proyectos para que conozcamos también su pensamiento sobre la investigación-creación.